Así que tenemos la escuadra del derecho financiero para concluir este congreso, cuyo resultado y cuyo libro seguramente va a ser muy interesante, con lo cual simplemente sabéis que tenéis 20 minutos cada uno. Como Hacienda no os perdonaréis ni un céntimo de tiempo. Habrá recargo. Habrá recargo. Y no hay declaraciones complementarias. No. En el orden que tienen asignado, por favor, profesor Ismael Jiménez Compairé, Lucía y Raquel, creo que es mejor que vosotros presentéis vuestros títulos y presentación. Bueno, muchas gracias, Liber. Agradecido por la presentación, agradecido a Sergio, a Beatriz, a Adrián, a Guillermo, a Jaime, a todos los que habéis hecho posible que estemos aquí juntos estos días. Evidentemente, hablar de movilidad sostenible y no hablar de posiciones personales e ideologías es complicado. Hoy he tomado 2 veces el tranvía, pero raramente se me ve no dentro de un cuadriciclo no ligero. Hay que guardar muchos equilibrios en esto. Ayer Teresa nos ponía unos datos acerca de quién estaba emitiendo, de qué manera y en qué cantidades. Se habló de China, se habló de Rusia, se habló de la India. Yo recuerdo un viaje personal hace unos años. Me da la sensación de que en este mundo que vivimos, algunas acciones que tomamos es como echar un poquito de spray ambientador dentro de un gran vertedero. O matar moscas a cañonazos, según cómo se mire. Quizá lo que aplicamos es un poco de homeopatía inútil. Y la política. En noviembre hay unas elecciones importantes, al otro lado del charco. Pero es que en Europa no vamos mucho mejor. A ver dónde caminamos. Este fin de semana ha habido unas curiosas elecciones en Francia. Pero que tenemos que ir viendo el mapa de cómo va evolucionando Europa y qué decisiones se podrán tomar en los próximos años en relación con algunos de los planteamientos que hay ahora. No de España ni hablemos. La movilidad viene por necesidades y, desde luego, las necesidades muchas veces las hemos creado y las hemos creado artificiosamente. A mí no me gusta la ciudad que tenemos ahora. Cuando yo era niño teníamos un diámetro de 8 kilómetros. Yo desde mi casa iba a cualquier sitio andando, a cualquier sitio, o sea, incluido por el Parque Tío Jorge, por Miralbueno, por donde hiciera falta. No somos los boomers los que pasamos los fines de semana en los centros comerciales, precisamente. A mí me encanta el centro de la ciudad y pasear por el centro de la ciudad. Hemos quitado muchísimos coches del centro de la ciudad y nos hemos cargado completamente el centro de la ciudad. No hay comercio en el centro de la ciudad. Lo que está bien es ir a pasar el fin de semana a Puerto Venecia. En fin, vamos a hablar de movilidad sostenible y de fiscalidad. Este es el guión que he planteado en mi ponencia escrita. Una introducción y, a partir de allí, medidas económico-financieras o fiscales que traten de apoyar a los objetivos que perseguimos, sin entrar en si esos objetivos son realistas o son útiles. Plantearé, en primer lugar, cómo los instrumentos económico-financieros pueden fomentar una movilidad personal mediante fórmulas diferentes a las del uso del vehículo privado autopropulsado. Y, a continuación, reconociendo que el vehículo autopropulsado lo vamos a seguir utilizando, vamos a ver si dentro de los vehículos autopropulsados podemos utilizar algunos vehículos que sean menos intrusivos que otros. Vemos cómo la fiscalidad incide en todo el montaje del parque móvil y cómo puede conseguir cambiar la oferta, y a partir de allí vamos a ver si se nos compra algún vehículo que sea más limpio que otro. Incentivos y desincentivos a la adquisición individual de vehículos autopropulsados, en primer lugar. En segundo lugar, ya hemos adquirido el
el vehículo, vamos a ver el sistema fiscal o lo económico-financiero, cómo incentiva y desincentiva la propia tenencia y uso del vehículo autopropulsado, que posiblemente estará en la decisión de haberlo adquirido o no previamente. Terminaríamos con un acercamiento al espacio público, que es imprescindible para ser ocupado por esos vehículos que pretenden dar movilidad, y hablar de ese gravamen. Bueno, si es que llegamos, que tengo el temporizador puesto, pero más o menos les cuento lo que pretendo. Y también quería hacer alguna reflexión sobre cómo el sistema fiscal trata de introducirse en lo que es los problemas que genera el espacio aéreo. Bueno, las acciones que se pueden implementar para alcanzar los objetivos de la llamada movilidad sostenible son muchas y variadas, evidentemente. Hay acciones de naturaleza no económica, pero hay también acciones de naturaleza económica. Pagos coactivos para tratar de enderezar conductas. Ahí está la fiscalidad, no solo la fiscalidad. Me permito utilizar el término fiscalidad porque es muy ilustrativo, pero en general hablemos de pagos coactivos sobre los hogares y las empresas. Pero dentro de los instrumentos económicos, evidentemente, la ayuda económica directa es un mecanismo potentísimo. Dentro de esas ayudas está la fiscalidad de las ayudas y, en su caso, la ayuda incorporada al sistema fiscal en forma de exenciones o bonificaciones en el sistema fiscal. Son las únicas. De esto es de lo único que puedo legítimamente referirme. En la ponencia escrita, pues habrán visto cómo realizo un recorrido sobre los continentes o instrumentos normativos, tanto europeos como españoles, de todo tipo y pelaje, que preparan cómo el sistema fiscal puede entrar. Por citar alguna norma, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica tiene un título 4 que habla de movilidad sin emisiones y transportes, mandata a todas las administraciones adaptar medidas para alcanzar determinados objetivos, trata de que se instalen puntos de recarga eléctrica y tiene una adicional séptima, fiscalidad verde, que bueno, a lo único que se atreve es a pedir que se constituya un grupo de trabajo. Pero el siguiente paso, después de aquella ley de 2021, es la promoción de una ley de movilidad sostenible. Esa ley de movilidad sostenible cayó, por las causas que todos sabemos, en la legislatura anterior, pero está renovada en cuanto a proyecto de ley en la actual y, bueno, es posible que con la factura similar a la anterior, pues prospere. El reparto competencial en España es muy particular, como saben todos ustedes, no solo en lo material, sino también en lo fiscal. Nos vamos a encontrar con medidas adoptadas por todas y cada una de las administraciones, y dentro de nuestro país, aparte, pues tenemos la foralidad y la insularidad. Vamos a tener, a fin de cuentas, no un impuesto sobre la renta, sino que vamos a tener 5 impuestos sobre la renta. Y las ocurrencias que se le ocurren al legislador nacional, pues a lo mejor en Álava pues se les ocurre otras distintas. Bueno, lo que vamos a ver es, a partir de ahora, en qué medida los instrumentos económico-financieros ayudan a conseguir los objetivos de la movilidad sostenible, que son ni más ni menos que sacar vehículos autopropulsados del centro de las ciudades, fundamentalmente del centro de las ciudades, dentro de los autopropulsados vehículos privados y dentro de los vehículos privados, pues los vehículos más contaminantes. Vamos a ver en qué medida se puede ayudar. Decía, en primer lugar, que iba a fijarme en cómo la movilidad personal mediante fórmulas diferentes al uso del vehículo privado autopropulsado, pues puede ser fomentado o apoyado desde el sistema fiscal, y me he fijado en varios puntos. El primer punto en el que me he fijado es el del transporte público, generalmente colectivo, de personas, a la vista, en primer lugar, del planteamiento general que conocemos
de toda la vida, en áreas urbanas sobre todo. Hay un servicio de titularidad local que será prestado directamente por las entidades locales, o bien será normalmente concesionado o bien prestado a través de una empresa pública, que es el del transporte público colectivo. Y ahí, si se prestara directamente por las administraciones, pues posiblemente tendríamos un tributo, que es la tasa. Normalmente no es así. Normalmente se introducen fórmulas tarifarias a través de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, intervenidas por las autoridades locales y, en su caso, por las comisiones de precios autonómicas. Pues bien, el proyecto de ley de movilidad sostenible, fíjense en lo que dice el artículo 61. El proyecto de ley de movilidad sostenible aporta algunas cuestiones que para nada están ni en la ley de contratos del sector público ni están en la ley de haciendas locales. Indica, por ejemplo, que los ingresos procedentes de las tarifas deberán cubrir, dice, como mínimo el 20% de los costes operativos, sin perjuicio de que luego pueda haber especificidades en relación con ciertos colectivos a proteger. Bueno, ahí tenemos una parte de entrada del sistema fiscal o económico-financiero en esto. Ya en el ámbito de los impuestos propiamente dicho, pues podemos ver cómo alguna comunidad autónoma ha introducido deducciones en la cuota en relación con la adquisición de abonos de transporte colectivo. El segundo punto en el que me he centrado es si el sistema fiscal apoya el transporte de empresa para conseguir que los trabajadores lleguen al puesto de trabajo sin utilizar su vehículo privado. ¿Y ahí qué vemos? Pues lo que vemos es, aparte de las teorizaciones que hace el proyecto de ley de movilidad sostenible, como en el impuesto sobre la renta, en el ámbito de los rendimientos del trabajo, hay una medida que trata de incentivar el transporte de empresa por medio de la circunstancia de que se declaren exentas determinadas aportaciones que serían rendimiento para el perceptor de las mismas. Luego hay otro impuesto, un impuesto local, que es el impuesto de actividades económicas, para los mayores, las licencias fiscales, que también rebaja la presión fiscal de las empresas si abundan en el transporte de empresa. El último punto que he incluido en esta parte de la ponencia se referiría a cómo las administraciones públicas trabajan la tarificación de servicios públicos que organizan el uso de medios de movilidad personal no autopropulsados, es decir, bicicletas fundamentalmente, bicicletas o ciclos de todo tipo, a las que se refiere la adicional octava del proyecto de ley de movilidad sostenible, con muchísimo cariño que los peatones no tenemos siempre. Lo cierto es que las entidades locales se han involucrado en este servicio, con un desorden absoluto en las prestaciones que van imponiendo. Ahí encontramos tasas, precios públicos, tarifas de todo tipo y pelaje. Aparte, algunas comunidades autónomas, como La Rioja o la Comunidad Valenciana, han introducido desgravaciones en el impuesto sobre la renta. Pues bien, esto es todo por lo que se refiere a esta parte. Bueno, ¿con esto hemos conseguido algo? Bueno, hemos sacado algún vehículo del centro de la ciudad. A partir de ahora vamos a pensar que va a haber muchos que vamos a seguir yendo al centro de la ciudad con vehículos autopropulsados. Bueno, esos vehículos autopropulsados, ¿hay que fabricarlos o hay que traerlos? ¿Están preparadas las empresas para generar un parque móvil? ¿Se apoya desde el sistema fiscal? Miren, lo único que he encontrado ha sido una ya derogada libertad de amortización en el impuesto sobre sociedades para que las empresas de automoción pudieran llevar a sus bases fiscales antes el gasto incurrido en el montaje de estas cadenas de
fabricación de vehículos limpios. Con lo cual, me paso a lo siguiente. Fabricamos algunos vehículos limpios, importamos muchos vehículos limpios. Vamos a ver cómo el sistema fiscal incentiva la adquisición de vehículos limpios o desincentiva la adquisición de otros vehículos no limpios y, por lo tanto, por reflejo, incentiva la adquisición de estos vehículos. Lo primero que nos encontramos es la fiscalidad de la propia adquisición del vehículo. Ya saben que la adquisición de un vehículo está sometida al IVA, que es un impuesto que se exige en la península y Baleares. Eléctricos y no eléctricos. Todos los vehículos están sometidos al IVA. En Canarias no sucede así. En Canarias el IVA canario, en cambio, mantiene un tipo cero para la adquisición de vehículos eléctricos. Pero el IVA viene acompañado de un segundo impuesto que se llama impuesto de matriculación, lo conocemos formalmente como impuesto sobre determinados medios de transporte, que es un poquito diferente. El IVA es precio por tipo de gravamen, 21%, y con eso calculamos la cuota. El impuesto de matriculación también parte de la contraprestación, pero esa contraprestación tiene un tipo de gravamen que va en función de las emisiones, de manera que los vehículos limpios no son objeto del impuesto sobre determinados medios de transporte. Luego hay todo un sistema de tipos progresivos, de manera que cuanto más limpio es el vehículo, menos paga en su primera matriculación. Las comunidades autónomas pueden modificar estos tipos, de hecho algunas los han subido, y es curioso cómo al final las más armonizadas de todas son las de los territorios forales, que tienen una tributación similar a la de la ley estatal. Bueno, hemos adquirido el vehículo. Este es el sistema de fiscalidad de la adquisición si el vehículo es fabricado en España o en la Unión Europea. Si proviene de terceros países, hay que añadir el arancel sobre el que antes se hablaba y con la polémica que ayer se hablaba, y no abundaré más en ello. Bueno, el vehículo lo adquirimos. En el concesionario nos han prometido que puede que tengamos alguna subvención o puede que tengamos alguna desgravación en relación con el pago que hayamos hecho. De hecho, hay todo un sistema, el MOVES, que ya va por el 3, que genera pues subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos. Por cierto, estas subvenciones tienen que tributar en el impuesto sobre la renta, por supuesto también en el impuesto sobre sociedades. Curiosamente, no en todos los impuestos sobre la renta tienen que tributar. En el impuesto navarro no tienen que tributar este tipo de subvenciones, y esto es importante, sobre todo cuanto más alto es tu tipo de gravamen, porque si te subvencionan con 3.000 euros, pero luego tienes que pagar de esos 3.000 euros el 54% o el 47%, pues entonces no te han subvencionado tanto. En el País Vasco hay un 50-50, hay un sistema un poquito peculiar. Algunas adquisiciones, algunas subvenciones desgravan y otras no. En el impuesto sobre la renta, aparte del tratamiento de la percepción de la subvención, tenemos una desgravación. Esta desgravación, en principio diríamos, hombre, pues sirve para que lo que tienes que incorporar como ganancia patrimonial luego pague menos. Ahora tenemos, a través de la adicional 58ª, deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga, que luego me referiré a ello, tenemos una ayuda en sentido amplio. Bueno, esta ayuda es temporal, o sea, se acabaría este año 24, salvo que lo prorroguen. Pero esta ayuda ha venido después de que algunas comunidades autónomas ya la hubieran incorporado. En concreto eran 4. La Rioja, Castilla y León, Valencia y el Principado de Asturias. Algunas de ellas con una desgravación muy parecida, un 15% del coste. Lo que pasa es que marcan un límite de base de desgravación y luego ponen
en su caso, una máxima, ¿no? En algunos casos muy rancia. Por ejemplo, en La Rioja como máximo te puedes desgravar 300 euros. Entonces, no me digas que puedes adquirir un vehículo de 50.000 euros desgravable si luego me pones 300 euros de desgravación máxima. Es preferible que ocurra lo que hacen en el Principado de Asturias, que la base máxima es 20.000 euros, pero no tiene limitación y el 15% de 20.000 euros es dinero. Bueno, pues así se encontraba el Estado cuando decide, a través de una de las miles de medidas en relación con el COVID, incorporar una desgravación general, también del 15%, con una base de deducción máxima de 20.000 euros. El caso es que el Estado tiene una parte de la cuota, la comunidad autónoma tiene otra parte de la cuota. Ya veo que voy acercándome al tiempo máximo, pero, en fin, como la ponencia está escrita, contaré algunas cosas y poco más, si me lo permite el moderador. Bueno, lo que vemos es que en algunos casos se pueden superponer dos beneficios fiscales y alguna comunidad autónoma en el año 24 ya se ha mosqueado y han cambiado el planteamiento general, por ejemplo, La Rioja y Asturias. En el impuesto sobre sociedades también hay algunas medidas en relación con la amortización libre y acelerada. Y las desgravaciones en relación con la adquisición se ven acompañadas también con las desgravaciones relacionadas con los puntos de recarga. El punto de recarga es fundamental, es el problema básico que tienen los vehículos eléctricos, cómo consigo recargar el vehículo para tener una cierta autonomía. Es cierto que también las autoridades se han involucrado en esto y también vemos tasas, precios, etcétera, en algunas entidades locales, pero la clave está en la deducción en el IRPF a la que antes me he referido, a la que se añade fiscalidad local, bonificaciones potestativas en el impuesto de construcciones por la obra del punto de recarga y bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles y para las empresas en el impuesto sobre actividades económicas. También hay alguna cosita más que podrán ver cuando el vehículo no se adquiere, sino que te lo cede el empleador y es renta en especie para ti. Si lo que te cede es un vehículo limpio, también tributa menos. En relación con la tenencia de los vehículos, tenemos un impuesto de vehículos de tracción mecánica, que es un pequeño desastre que viene casi de los años 60, que lo único que tiene de verde o limpio es una bonificación potestativa que pueden introducir, si quieren o no, los ayuntamientos en relación con los vehículos limpios. ¿Qué más hay? Alguna comunidad autónoma, como Cataluña y Valencia, han introducido un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, que sería un impuesto periódico. O sea, una cosa es el impuesto por la adquisición, que es el de matriculación, y otra cosa es el impuesto periódico que pagan en estas comunidades autónomas. El resto de los temas que he planteado en la ponencia pues los van a poder leer y voy a terminar con una especie de conclusión, teniendo en cuenta que yo personalmente he tenido que hacer algunas inversiones en los últimos años. La primera inversión fue ponerme placas en casa. Evidentemente, con el sistema de tratamiento de las subvenciones y el sistema de desgravación que hay en el resto de los impuestos, la decisión que debe tomar el adquirente es, si puede, que lo haga, indudablemente. Lo amortiza enseguida. Este año me he cambiado de coche. Pregunta, ¿me he comprado un eléctrico? Bueno, por supuesto que no, porque vamos, eso es imposible hoy en día, salvo que solo trabajes en tu propia ciudad. Pero sales a la carretera cada fin de semana y las electrolineras pues están funcionando lo justo. Y si además el vehículo no es Tesla, pues peor todavía. ¿Las desgravaciones en el IRPF motivan? Pues realmente no motivan. ¿Qué vehículo me he comprado? Un diésel microhíbrido. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento de la fiscalidad, que no distingue prácticamente entre gasolina y diésel, pues me genera lo más favorable para mi uso, que es viajes de todas las semanas haciendo pues unos cuantos cientos de kilómetros.
Con el microhíbrido, que es un Camelo, me dan una etiqueta que me puedo poner en el parabrisas a la derecha del coche, que no pone 0, pero pone eco, y puedo entrar donde me dé la gana. Y bueno, disculpas al moderador por haberme pasado, me parece, 4 o 5 minutos. Lo demás lo pueden leer y si me quieren hacer alguna pregunta, encantado de contestar. Bueno, si les parece, apuntamos las preguntas y las juntamos al final en una ronda. Lucía, adelante. A mí me gusta ponerme mi nombre delante. A ver, este es el mío, que yo también me quiero. Me avisarás cuando queden 2 minutos, aunque me voy a poner el cronómetro, ¿vale? ¿Quieres que te lo ponga? No, me lo voy a poner, pero eso, con 2 minutillos. ¿Se ve ya? Y para pasar simplemente con esto, ¿no? Sí, en principio no tendría que haber Vale, problema. ya está. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Y en primer lugar, permítanme felicitar al impulsor de este proyecto, Iniciativas Normativas para Avanzar en la Transición Ecológica, el profesor Salinas, y agradecerle la confianza depositada en mi labor como contribución a los objetivos de este congreso, en el cual las intervenciones anteriores y las del día de ayer pues han venido a poner de manifiesto el nivel de los ponentes y grandes transmisores de conocimientos que desde luego de los que me voy a aprovechar, seguro, eso segurísimo. Y no por menos importante, extender la felicitación a Adrián Gavín, codirector de la organización, y a los componentes del comité organizador por su excelente labor. Es una de las ventajas de intervenir al final del Congreso. Es un hecho comprobado y contrastado. Como pueden ver en la imagen que tienen a continuación, mi intervención tendría 4 partes. Digo tendría, porque la segunda pues ya se ha hablado muchísimo. Una pequeña introducción con unas precisiones y unos datos. También me gusta dar muchos datos. Una toma en consideración, que pasaré rápidamente, pues la toma en consideración tendría su origen en esos instrumentos normativos europeos y administrativos a los que tenemos que acudir constantemente los fiscalistas. Ahora no tenemos aquí a Mario, pero de él dependemos también de tomar ciertas decisiones de cómo será la fiscalidad de esos mecanismos voluntarios del carbono de los que ayer nos habló en la comunicación. El tercer apartado hubiera sido, digo hubiera sido porque no lo va a ser, una comparativa entre el estado actual de esa fiscalidad de la energía y cuál es la propuesta que está pendiente de aprobar. Para finalizar con unas preguntas que puede que no tengan respuesta, típico aragonés, y que quedan a modo de reflexiones. Pues bien, en esta introducción, ¿qué precisión? Pues bueno, que el título debería ser Propuesta de Directiva del Consejo por la que se reestructura el régimen de la Unión de imposición de productos energéticos y la electricidad. Cuestión, no es la primera vez que se aborda la cuestión. Eso. Y el resultado no va a ser ni una compilación, ni una codificación, ni una sistematización de los regímenes fiscales de los productos o instrumentos energéticos y de mercado o de la electricidad. No lo va a ser. Y también advertir que en buena medida electricidad no se identifica con producto energético, sino como transmisor de la energía. Y
Ayer ya el profesor Colón, pues bueno, dejó caer algo al respecto. En cuanto a los datos, el profesor ayer en BID nos dio datos, no son la misma fuente y por eso, pues bueno, he venido a traer hoy que el año pasado, en el 2023, la energía eólica pues procedió más, la electricidad de energía eólica, que del gas fósil, y que el 27% de esa electricidad en la Unión Europea pues proviene de la energía eólica y solar. Y aunque ahí en negrita aparece que el carbón y el gas cayeron en picado en la Unión Europea, eso no supone que a nivel mundial el rey sea el carbón en la producción de energía para electricidad. Claro, no son datos que sean comparables ni que se puedan llevar a la vez. Aquí en esta imagen es una imagen del Instituto Nacional de Estadística, donde podemos comprobar esas cuentas medioambientales de emisiones a la atmósfera en nuestro país. Se ve un descenso muy importante en el año 2020, cierto repunte por todas las circunstancias que todos conocemos hasta el año 2022. Pero sí que recordar que esas emisiones de CO2 derivada del uso de la energía contribuyen en buena medida al calentamiento global y representan alrededor del 75% de todas las emisiones de gases efecto invernadero provocadas por el ser humano en la Unión Europea. Aquí casi no se ve, aquí casi no se distingue, pero sí que he querido traer esta imagen, puesto que se distingue esa emisión de CO2 que se deriva de la quema de combustibles en comparativas en el año 2022. Es decir, se ve cómo se rebajan el gas natural, pero sí que vienen a aumentar en ciertos territorios, pues bueno, las emisiones por combustión de petróleo y de carbón, especialmente en España. No lo dejemos. Y con todo esto, ¿cuál es la situación en nuestro país? Pues nuestro país anda a la zaga y el peso de las emisiones de CO2, tal de ese inventario nacional de emisiones a la atmósfera del Ministerio para la Transición Ecológica, pues viene a representar el 80%. Por sectores, el transporte. No es la fiscalidad que grava el transporte, sino, es decir, ¿qué emite ese sector del transporte? Sigue la industria, la generación de electricidad y, aunque son emisiones del 2021, en el avance del 2022 podemos decir que apenas han cambiado. Bien, ¿y cuánto obtenemos de recursos por esta energía como tal? Pues en términos relativos, la recaudación por impuestos ambientales en general representan un 5,5% de la recaudación total de impuestos en la Unión Europea. Es decir, poco, pero también poco en España. Y desde un enfoque temporal, decimos y podemos afirmar que esa importancia ha disminuido, es decir, en relación incluso con el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque no se han revisado los gravámenes como tal sobre los productos energéticos. Los impuestos ambientales en España vienen a representar pues el 82% de los impuestos en la energía, el 13% de los impuestos sobre el transporte y le siguen los impuestos sobre contaminación y los recursos. No nos olvidemos que el principal objeto de gravamen han sido los hidrocarburos y teniendo como finalidad principal la recaudatoria.
como tal la recaudatoria. No voy a entrar a hablar de los impuestos, efectos gases invernadero ni demás. Sí que se ha achacado al Estado cierta pasividad que ha dejado en manos de comunidades autónomas pues esa iniciativa para establecer los impuestos ambientales. Y, claro, los impuestos ambientales en las comunidades autónomas vienen a representar el 78% de sus impuestos propios, que nada tienen que ver con los impuestos cedidos. La verdad es que nos deberíamos plantear si la cuestión es pagar más o menos impuestos, o si tendríamos que preguntarnos para qué y por qué. Ya no más o menos, sino para qué y por qué. Y sobre todo con los impuestos medioambientales. Y siempre manteniendo el respeto al principio principal de justicia tributaria de capacidad económica, pero también complementado con ese de quien contamina paga y quien preserva recibe. ¿Por qué no? Simplemente decir que soy una de las convencidas que para atacar el cambio climático y luchar contra la contaminación se pueden utilizar muchísimas herramientas, establecimiento de medidas reguladoras, tal y como vimos ayer en esos ajustes de frontera, mercados del carbono, pero también medidas tributarias, con implantación de incentivos fiscales, de los que buena parte nos ha dado ejemplo el profesor Jiménez, y en el establecimiento de tributos medioambientales que puedan modificar precios, incorporar los costes de las externalidades, perfeccionar mercados, por supuesto, y desincentivar conductas perniciosas. Paso la toma en consideración de la cuestión. Todos ya hemos podido repasar en estos días de dónde nace. Pero sí que quiero quedarme un momento en ese diseño de políticas. ¿Qué diseño de políticas? Eficiencia energética. Podemos conseguirla con medidas tributarias, con incentivos fiscales, es decir, ahí iríamos preguntando. Mejora de la calidad del aire y de la salud, de la que también se ha hablado hoy. Afrontar la pobreza energética, evitar distorsiones, garantizar el suministro, garantizarlo, introducir energías renovables con ese fomento que expresamente consta en ese artículo 194, qué porcentaje debe representar, dar seguridad a los inversores, pero sobre todo, y tal como nos dice el Pacto Verde, reflexionar sobre la política de la fiscalidad y las prestaciones sociales. ¿Cuál es el estado actual de la fiscalidad de la energía y de la electricidad? Pues bueno, es esta Directiva 2003/96 del Consejo, por el que, si ven bien en su título, la reestructuración, es decir, esto viene ya armonizado desde las directivas iniciales de los años 90 de la Comunidad Europea, que venían a armonizar esos impuestos sobre el consumo. Más nos puede sonar el IVA, pero también los impuestos sobre el consumo, que tenían unos objetivos muy concretos, que era evitar que se dificulte la libre competencia. ¿Y cómo? Pues controlando la fabricación y manteniendo la tributación en destino, tal y como se va a seguir manteniendo. Pero lo cierto es que esta preocupación por el cambio climático ya viene de atrás y ya la Comisión Europea pues ha considerado que esos instrumentos económicos y en particular los impuestos sobre productos energéticos
pueden estar incluidos en la lucha contra el cambio climático. Esta directiva introdujo nuevos niveles mínimos de imposición y, digo, para la mayoría de los productos energéticos. Se diferencian tipos impositivos variadas por múltiples justificaciones. Se diferencian los carburantes de automoción, el gasóleo profesional. Hay múltiples supuestos de no sujeción, de exenciones, de la posibilidad de no aplicación por políticas específicas y se fijaban amplísimos y variadísimos periodos transitorios según se iban incorporando los países miembros. Veamos aquí, no sé si se verá por lejos, entre esta imagen y la que sigue, porque el profesor Jiménez ha decidido comprarse el vehículo diésel y no gasolina, ¿verdad? Digo yo. Pues bueno, si vemos España, estos son los precios aplicables en la Unión Europea a la gasolina sin plomo. Estamos por debajo de la media, como tal, es un 0,504, pero es que el diésel es un 0,379. Es decir, en esta directiva no hay componentes medioambientales como tal. Y esto es lo que se quiere y lo que se pretende con la revisión de ese régimen o esa reestructuración de la fiscalidad. Hay una última imagen que es una comparativa de precios de venta al público de lo que es en sí la gasolina sin plomo. Bien, pues a lo que más me interesaría, es decir, ¿qué se propone? ¿Qué quiere esa revisión que como tal está planteada desde el 2021, que ha querido o pretendía entrar en vigor en el 2023, que estamos a mitad del 2024, y si tardan los 6 años que tardaron en la anterior ocasión, pues calculemos que nos vayamos al 2027. ¿Puede? ¿No puede? No lo sé. Pero bueno, una de las principales novedades es que la imposición sobre la energía ya no va a ser por cantidad de consumo. Es decir, se incluye un componente energético y un desempeño ambiental. Es decir, va combinado consumo y euros gigajulios, es decir, de esa potencia energética que tiene el producto en cuestión. Se realiza una lista de productos energéticos y definiciones aplicables en que en la mayoría de las ocasiones tenemos que acudir a otra normativa, a otros instrumentos normativos de la Unión. Se reduce la exclusión del ámbito de aplicación de esta fiscalidad. Se fija unos tipos muy concretos para la calefacción y se quiere que la electricidad quede menos gravada. Sobre todo, preservar el valor real de los tipos mínimos, es decir, que se indexen, que se revisen y que se revisen de acuerdo a la variación del índice de precios de consumo armonizado a escala de la Unión Europea. Habrá distintos niveles mínimos para carburantes, combustibles, según sea calefacción, electricidad, para la producción de electricidad. Y ayer creo que era el profesor Martínez el que nos puso una imagen de cuánto había incrementado Lufthansa el billete de avión, pues van a aumentar más. Van a aumentar más. ¿Y por qué van a aumentar más? Pues bueno, pues porque uno de los objetivos, campos de actuación van a ser las aeronaves y los buques. Pero
con ciertas especialidades. Así va a quedar grabada la navegación aérea como tal dentro de la Unión, pero deberá quedar exenta la que sea transporte de mercancías. Vamos a ver. Es decir, vengan de donde vengan, pidamos de donde pidamos. Ustedes no lo sé. Yo tengo 2 hijas que no hacen más que comprar por donde compran, al Shein y a todos los lados. ¿De acuerdo? Pues, y mira qué les digo, porque a mí me gusta más el centro de la ciudad, también. Sí que sé, fíjense en los términos que empleo, posibilidad de reducciones fiscales. ¿Cómo que posibilidad? ¿Por qué solo posibilidad? Y estas son cuestiones que se han llegado a plantear en los tribunales de justicia españoles. Es decir, ¿por qué se grava más a la electricidad que procede de fuentes renovables? ¿Por qué? Pues porque no quedan obligados a estar como tal. Ya lo veo, sí. También hay regímenes concretos para empresas de elevado consumo, ¿verdad? Una obligación de informar por parte de los estados de esas emisiones y muchas otras que nada. A modo de reflexiones, a modo de preguntas. ¿Estamos solos en este empeño? La Unión Europea, que creo que ayer también salió la cuestión. ¿Cuánto tardará en conseguirse una unanimidad? Porque tiene que estar armonizado y tiene que ser unánime de todos los países. Otros van a ser más efectivos, otros instrumentos para la lucha contra el cambio climático, que lo que es la propia fiscalidad. O esa fiscalidad también va a llevarnos a deslocalizar consumos de energía, porque hay un dato que se me ha pasado, es decir, cuando hemos visto esas comparativas de países, el que se hace consumidor es el que quema la energía, pero si luego esa electricidad se exporta, el que recibe la energía no emite, no se le tiene como consumidor de energía. Y como bien apuntaba también ayer el profesor Envid, aquí hay un equilibrio para conseguir desarrollo económico, necesidades económicas, intereses económicos, protección al medio ambiente. Como buena aragonesa, mi carácter es de sospecha, de recelo. Muchas gracias por su atención y dar especialmente las gracias al profesor Envid por esa dirección que ha realizado de nuestro grupo de investigación, que tan brillantemente ha cogido ahora su relevo la profesora Setoain. Muchas gracias. Bueno, mientras me van cargando la presentación, bueno, tengo que también sumarme a agradecimientos. En primer lugar, el agradecimiento es sincero al profesor Salinas por permitirme participar en su proyecto de investigación y como resultado del mismo, pues en este congreso. Por supuesto también al equipo organizador, a Adrián, a Jaime, a Guillermo, porque habéis hecho posible que se lleve a cabo este congreso. Bueno, esta intervención mía de hoy suena despedida, porque poco más voy a poder hacer en estos días en la universidad, por lo menos, no sé si a despedida temporal, pero bueno, no sé, en fin, no sé a qué suena. A ver, tengo que aprovechar para agradecer, para mostrar mi profundo agradecimiento
a mi maestro, el profesor Ismael Jiménez Compairet, porque me dio una oportunidad. Me dio una oportunidad de hacerme doctora, de hacerme docente, bueno, y de continuar o de poder mostrar algo en investigación. Agradecimiento que se hace extensivo al profesor Envici Lujo, como no. Es decir, él me permitió formar parte de este grupo Agudema y, bueno, y de toda esta familia que no tengo más que mostrar mis agradecimientos, que evidentemente me ha permitido que se continúe o que a continuar en este grupo que es familia, la profesora Setuain, a la que también agradezco esto y todo el apoyo que he recibido de ella. Y también agradecer profundísimamente a la profesora Molinos por ser una excelente compañera, a la que voy a echar mucho, mucho de menos. Extiendo también mi agradecimiento al resto de componentes de Agudema, porque de una u otra forma habéis aportado mucho en mi vida. Bueno, vamos, dejando todo esto, que creo que tenía que hacerlo. Mi ponencia va a versar también sobre energía. Esto suena fatal, no sé qué hago mal. Centrada en los aspectos financieros y tributarios también. Bueno, en una cuestión que tendría cierta conexión con lo que nos ha venido a decir la profesora Molinos. ¿Por qué? Porque tiene su reflejo en la directiva de 2003, en esta directiva sobre la imposición a los productos energéticos y electricidad de 2003. Esta directiva, bueno, evidentemente tiene en el título de lo que voy a hablar un tema un poco farragoso, que es este control comunitario de las ayudas de Estado, ¿no?, que se ejerce sobre las ayudas de Estado. Bien, la directiva confiere una discrecionalidad alta a los Estados miembros para adoptar incentivos, en forma de reducciones, en forma de exenciones, y es verdad que apunta a que los Estados miembros tienen que informar a la Comisión a la hora de adoptar estas medidas, ¿no? Pero es que además la directiva... ¿Lo apago? Si lo apago... Mejor sin micrófono. Si quitamos esto. No, este está apagado. Se acopla por ahí mejor sin micrófono. Bueno, así me oyen bien, más o menos. Vale. ¿Qué les estaba diciendo? Que, bueno, pues eso, que hablando de la directiva, ¿no?, de la directiva del 2003, esta directiva que en realidad es la que tenemos vigente, que es verdad que está en ciernes de una reforma que no está llegando y no sabemos muy bien por qué, pero bueno, un poco lo ha dejado apuntado la profesora Molinos, ¿no? Bueno, pues esta directiva, es decir, contempla estas medidas de incentivos, las contempla como ayudas de Estado. Lo que pasa es que esto se ha matizado o ha cambiado un poquito porque todas estas medidas se están aplicando bajo los criterios o los objetivos comunitarios de política energética, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que a nivel comunitario hace tiempo que se trazó ese vínculo entre clima y energía, con ese reto en el horizonte de la neutralidad climática. He aprendido en este foro también de las emisiones negativas, cosa que no se me había ocurrido. Y evidentemente se han planteado como soluciones la eficiencia energética y la electrificación de todos los sectores a partir del uso intensivo de la energía renovable. Bueno, pues afrontar los costes de este nuevo cambio de modelo energético, hay que afrontar estos costes de cambio de modelo energético y hay también que fomentar inversiones, fomentar comportamientos y, por tanto, va a ser necesario el apoyo público. Apoyo público que vendrá de la mano de la financiación, pero también de fórmulas de incentivos como incentivos fiscales. ¿Qué pasa? Que este apoyo público puede entorpecer lo que es la razón de ser de la Unión Europea, ¿no?, que es el mercado interior donde tiene que imperar la libre competencia. Sabemos que uno de los instrumentos, precisamente para garantizar esa plena competencia, es este régimen de ayudas de Estado. En estos tiempos se ha forzado el equilibrio de esta balanza, ¿no? Y vamos a ver que muchas de estas ayudas de Estado, ¿qué pasa? Que se van a excluir como tales o se van a autorizar en pro de estos intereses climáticos, ¿no? Porque hay una preeminencia, evidentemente, de los objetivos climáticos. También, ojo, también
por la necesidad de paliar la situación económica que se han vivido en muchos Estados miembros, que se está viviendo en muchos Estados miembros como consecuencia, que descanso, como consecuencia de pues la agresión de Rusia a Ucrania. Bueno, la Unión Europea ha apostado por dotar de gran flexibilidad a los Estados miembros a la hora de adoptar las medidas políticas, fiscales, económicas que sean precisas. Ya sé que no estoy pasando de diapositiva, pero es que estoy contextualizando un poco de lo que voy a hablar. Intentaré ser más rápida en el resto. Bueno, pues eso, ha dotado de gran flexibilidad para poder adoptar las medidas que los Estados miembros consideran pertinentes a la hora de cumplir con los objetivos climáticos. Ahora bien, esto no significa que la Unión Europea haya renunciado a la supervisión en la adopción de estas medidas y a exigir, en muchos de los casos, que se solicite, que se notifique y se solicite la autorización de la Comisión como si fueran ayudas de Estado. Bien, aquí tienen el marco jurídico básico, incompleto, solamente poniendo lo más relevante para esta ponencia. El régimen de ayudas dentro del derecho originario lo tenemos en los artículos 107 a 109. En el 107.1, la regla general, que es la prohibición. Es verdad que en los otros dos apartados tenemos supuestos tasados en los que sí que van a ser compatibles con el mercado interior. En el punto 2, aquellos que son automáticamente compatibles, pues ayudas de carácter social, ayudas para afrontar desastres. En el punto 3, los que son susceptibles de ser compatibles, pues medidas que vayan a cumplir objetivos de interés común, etcétera, o que vayan a solucionar una perturbación de economía. Bueno, y en esta regulación también se habilita al Consejo y a la Comisión para poder adoptar reglamentos en los que se excluyan categorías de ayudas, ¿no? Y este es el reglamento un poco que les pongo ahí, que es el Reglamento General de Exención por Categorías. Bueno, ¿qué pasa? Que el derecho blando también es muy importante en esta materia. Las comunicaciones de la Comisión van a ser relevantes. ¿Por qué? Porque la Comisión se ha autodotado de un marco de pautas que, fíjense, decían ustedes en estos días, este derecho blando no tiene efecto normativo, es cierto, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido o ha insistido en que sí que es vinculante para la Comisión. Y ahí tienen dos comunicaciones importantes, una del 2016 sobre el concepto de ayuda y otra, mucho más, sobre las directrices en relación al clima, a la protección del medio ambiente y a la energía. La calificación del concepto de ayuda, según el artículo 107, va a requerir la concurrencia simultánea de estos 4 requisitos. Es decir, si concurren, estamos ante una ayuda ilegal. Y si ilegal, a no ser que podamos incluirlo en alguno de los supuestos excepcionales de compatibilidad que establece el tratado y que también va a establecer el derecho derivado, ¿no? Si estas ayudas ilegales no han sido puestas, ayudas ilegales nuevas no han sido puestas, se han notificado a la Comisión y la Comisión las considera incompatibles con el mercado, habrá que recuperarlas de los beneficiarios. Bueno, vamos a tratar un poco de desbozar muy rápidamente estos 4 presupuestos basándonos en la jurisprudencia comunitaria que muchas veces ha ido perfilando entre lo permitido y lo prohibido a la luz de cuestiones prejudiciales en el sector de la energía, ¿no? Y vamos a intentar poner algún ejemplo, ¿no? Bueno, respecto al primer requisito, la medida tiene que proceder directa o indirectamente de fondos públicos y ser imputable a las autoridades públicas de los Estados miembros. Evidentemente, una medida va a ser imputable si ha sido impuesta por la norma. Cuando se ha de entender que el apoyo económico que se hace a una empresa forma parte de, o sí, supone una transferencia de fondos públicos y los medios económicos pertenecen al Estado y los controlan directamente por el mismo. Pero también cuando lo hacen de forma indirecta, es decir, cuando se hace a través o se gestiona a través de organismos públicos o privados creados o designados por parte del Estado. Ojo, estos organismos o estos operadores que funcionan en los mercados de la electricidad. Evidentemente, la forma que pueden tener estas transferencias de fondos sabemos que puede ser inmensa, es decir, subvenciones directas, préstamos, garantías, aportaciones al capital de empresas, beneficios en especie, disminuciones de ingresos, es decir,
disminuciones de ingresos fiscales, las reducciones y exenciones. Y si utilizamos, por ejemplo, los sistemas de apoyo que aparecen en las directivas de la directiva del 2018 sobre el uso del fomento, pues ahí tenemos también inmensos. Reducción de coste de electricidad, aumento del precio de la electricidad, por supuesto, ayudas a la inversión, exenciones, desgravaciones, devolución de impuestos, sistemas de apoyo a la obligación de adquirir electricidad de la energía renovable, como puedan ser la adquisición de certificados verdes, sistemas de apoyo a los precios con tarifas reguladas, con las primas, etcétera, ¿no? Bueno, y la imposición y el propio establecimiento de un impuesto y de un gravamen. Bueno, pues si nos atendemos a la sentencia del Tribunal de Justicia que analizó nuestro impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, vino a decir que no, que la imposición no entraba dentro del ámbito de ayuda porque no era una medida de apoyo, a no ser que fuera el modo de financiación de una ayuda. Y evidentemente, bueno, pues uno no piensa un poco más y este impuesto, junto con aquellos otros que fueron creados con la Ley de Sostenibilidad Ambiental, no está sirviendo para apoyar una ayuda a la renovable. Bueno, a pesar de esta sentencia, hay que decir que el establecimiento de un impuesto propiamente también podría ventilarse bajo el prisma de ayuda de Estado, porque evidentemente pueden crear un trato desigual si tenemos en cuenta hecho imponible y sujetos de los supuestos de no sujeción, pues podemos determinar que haya situaciones o trato fiscal desfavorable en situaciones incomparables, falseando la competencia, ¿no? Eso sí, lo que tenemos que tener claro es que las subvenciones financiadas con impuestos o tasas parafiscales o contribuciones obligatorias impuestos por la normativa que sean gestionadas y designadas también a través de la normativa, supone una transferencia de fondos públicos. También va a suponer una transferencia de fondos públicos o puede suponer la intervención de los precios en la electricidad. Es verdad que aquí lo que dice el Tribunal de Justicia es que tiene que haber un vínculo entre la ventaja y la disminución de ingresos, una disminución de ingresos reales por parte de los fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia dijo que no existía este vínculo cuando se estaba obligando a las empresas suministradoras de energía a adquirir a precios mínimos energía renovable. Sin embargo, dijo, ojo, sí que es una intervención mediante fondos públicos si estos precios o estas tasas pasan previamente por una entidad pública o privada autorizada que las van a canalizar a los beneficiarios. Y pongo un ejemplo. Empresa distribuidora autorizada por el gobierno de Letonia, que está obligada a comprar electricidad de energía renovable por encima del precio de mercado. Y este sobrecoste está financiado con exacciones fiscales que soportan todos los consumidores finales. Bueno, pues primera posibilidad, estaríamos dentro de este primer elemento. El siguiente elemento, la distorsión de la competencia, ¿no? La incidencia en los intercambios de los Estados miembros. Evidentemente, una medida que no afecte a la competencia de empresas, ¿por qué? Porque recaiga en consumidores finales, en operadores de no comercio o en todas las empresas, no cumple esta premisa. Vamos a ver que actualmente hay una preeminencia del objetivo público, por lo tanto, se está minimizando este elemento. Es decir, una medida va a ser compatible si los efectos negativos que se producen sobre el mercado en realidad no son tan gravosos como los efectos positivos respecto a los que pueden contribuir a este interés común. Hay que decir que este es un elemento que la Comisión tiene mucha discrecionalidad a la hora de poder determinar si existe o no existe. Pero tenemos una reciente sentencia de diciembre del 2003 en el que el Tribunal de Justicia declaró o anuló una decisión de la Comisión de incoar un procedimiento de investigación formal por falta de motivación y precisamente porque no daba las razones preliminares en este sentido. Bueno, luego me explayaré un poquito más en esto. Hay que decir que reforzar la posición de una empresa, evidentemente, en el mercado puede suponer falsear la competencia, se presume que falsea la competencia, ¿no? Y ahí les pongo también otro caso rumano de un decreto del gobierno rumano que permitía el acceso garantizado a 2 empresas termoeléctricas de origen rumano
un acceso garantizado a las redes eléctricas y esto les permitía ahorrar costes porque no tenían que paralizar, podían tener un funcionamiento permanente y no tenían que paralizar y reactivarse y esto se traducía en un menor precio. A cambio, también se les exigía servicios auxiliares de servicio garantizado a unos precios mínimos, se les retribuía a precios mínimos por encima del mercado. Bueno, pues esto es un supuesto de distorsión de la competencia. Las ventajas económicas para la empresa. O sea, esto, evidentemente, no me voy a detener mucho en ello. Puede ser una prestación positiva, una prestación negativa. Dentro de las prestaciones positivas se está entendiendo que estarían dentro de este concepto compensaciones que se realicen a empresas que tengan obligaciones de servicio público siempre que estas compensaciones excedan los costes de cumplir con estas obligaciones o de cumplir con estas prestaciones, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que dice la Directiva del Mercado de la Electricidad. Dice que, bueno, los Estados miembros tienen que tener discreción para establecer o para poner obligaciones del servicio público, pero también dice que, ojo, si estas obligaciones del servicio público tienen que ver con la intervención de precios, esto falsea la competencia. Y si falsea la competencia, hay que acudir al procedimiento de control previo de ayudas de Estado. Además, la ventaja, además de ser económica, tiene que ser selectiva, ¿no? Y siento que me he mezclado un poco. Aquí era donde quería decirles lo de la motivación. Que una medida selectiva significa que se va a favorecer a varias empresas, ¿eh? Y si se va a favorecer, es verdad que no está muy claro cuando una medida es general y cuando es selectiva, ¿eh? Eso sí que es verdad que la doctrina, además, esto lo pone muy sobre la mesa. Y este es otro de los elementos en el que la Comisión tiene bastante discrecionalidad, a pesar de que la sentencia que les digo del Tribunal de Justicia que anuló la decisión de incoar una investigación formal al Estado español, una investigación formal porque consideró que no se había motivado suficientemente estas razones preliminares. Se trataba, fíjese, de un mecanismo a la retribución por capacidad, un mecanismo dentro del sistema eléctrico que trataba de promover la producción de energía y en el que existía un incentivo fiscal que se aplicaba a las o que se podía aplicar con determinadas condiciones a las termoeléctricas del carbón, siempre que instalaran filtros para no tener que emitir tantas emisiones. Bueno, pues cuando en casación se pronunció el Tribunal de Justicia después de los recursos correspondientes de las compañías eléctricas, Endesa, Naturgy, etcétera, pues ya no existía este incentivo. Además, se trataba de un incentivo ambiental y se despachó diciendo que faltaba la motivación. Bueno, una última cosa quiero decir respecto a esto. Es verdad que hablo de selectividad regional, es decir, es verdad que se plantea la selectividad regional en el sentido de que se pueda favorecer a empresas. Voy fatal de tiempo. ¿No? Bueno, pues me vas avisando, por favor. Una selectividad se pueda favorecer a empresas de determinadas regiones. Ojo, este criterio no se tiene en cuenta cuando se fundamenta en el reparto competencial de los distintos órdenes territoriales dentro del Estado miembro. Y en realidad este es el argumento que subyace cuando la sentencia o cuando el Tribunal de Justicia se pronunció sobre el canon para la utilización de aguas continentales la utilización de aguas continentales para la producción de energía, el canon hidroeléctrico, ¿no? Porque en definitiva se trataba aquí de discutir respecto al régimen de ayudas si se estaba favoreciendo a los productores que operasen en una sola cuenca, pero es que resulta que aquí tenían, es verdad, es competencia autonómica, ¿eh? Bueno, también la selectividad material va a requerir comprobar pues, 3 fases, ¿no? ¿Cuál es el régimen normal sin la medida que adopte el Estado, sin la medida de apoyo? Si esta medida de apoyo es una excepción y si no hay justificación. Porque, ojo, si hay justificación. En el caso rumano que yo les ponía, la justificación que se planteaba era que se garantizaba la seguridad del suministro. Y el Tribunal de Justicia dijo que era una justificación legítima. Pero, evidentemente, la medida tenía que ser idónea y necesaria para esa justificación. ¿Qué hace el Tribunal? Dice, bueno, quien tiene que verificar estas circunstancias no somos nosotros, Tribunal de Justicia, va a ser los tribunales nacionales, ¿eh? Y, por lo tanto, sí que tenemos que hablar un poco de las competencias que en estos términos tiene Comisión, Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales. La Comisión va a ser la que tiene el poder de decisión si una medida es compatible o no con el mercado.
bajo el control de los tribunales de justicia o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal General también. Y además el Tribunal de Justicia va a dar los elementos de interpretación, los elementos de juicio necesarios que le pida al Tribunal Nacional. Pero los tribunales nacionales, que no son competentes para pronunciarse si una medida es compatible o no, lo que sí que pueden hacer en el caso que están enjuiciando es ver si pueden, si en realidad sí que podemos estar ante una medida que puede o no ser compatible y exigir que se ponga o que se inicie el procedimiento del control previo conforme al artículo 108. Bueno, cumplimos estos requisitos, estamos ante una ayuda de Estado, cabe la posibilidad, o el siguiente paso sería comprobar si estamos ante uno de los supuestos de excepción porque puedan ser compatibles con el mercado interior, ¿no? Y para eso pues, podemos utilizar los supuestos, entre otros, que aparecen en estos dos reglamentos que le tienen en pantalla, ¿no? El reglamento de mínimes y el reglamento al que antes previamente me he hecho referencia, que es el reglamento general de exenciones por categorías. El reglamento de mínimes está excluyendo del control de ayudas de Estado aquellas ayudas que no excedan de una cantidad. Se consideran que son ínfimas, que no lo son, pero consideran que son ínfimas y que, por lo tanto, es poco probable que afecten a la competencia. El importe total que un Estado miembro debe facilitar a una empresa o conceder a una empresa no tiene que superar los 300.000 euros en un periodo de 3 años. Evidentemente, estas empresas no tienen que ser ni del sector primario ni de la exportación. Bueno, pues en este caso hay una exención automática que no requiere notificación previa. Es verdad que esto en principio, pero no se aplicaría respecto a las exenciones fiscales, porque las exenciones fiscales o lo que tenga que ver con las exenciones fiscales, esto sí que va a tener que ser notificado a la Comisión y va a tener que determinar si realmente hay un límite, un tope para no cumplir con este límite máximo, ¿no? Bueno, hay también una fecha, el 1 de enero del 2023, en el que los Estados miembros van a tener que incorporar o informar de estas ayudas de mínimes en registros que se van a centralizar pues, o bien a nivel nacional o de la Unión Europea. Bueno, el reglamento de exención, bueno, pues hay determinadas categorías de ayudas que van a quedar exentas si se cumple una serie de requisitos. Hay que decir, bueno, por ir un poquito rápido, hay que decir que este reglamento de exenciones por categorías ha sido reformado recientemente y se han incrementado los supuestos. Y se han incrementado los supuestos no solamente para apoyar a las pymes en el suministro, en la adquisición de electricidad, sino también, y esto es importante, para promover la transición ecológica y digital. Y estas medidas se les pone un tope, un límite, y va a ser el 31 de diciembre, o sea, van a estar en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. Si no me equivoco. No, del 26, perdón, del 26. ¿Qué ayudas van a ser estas? Pues ayudas, lo que les pongo ahí, intervenciones públicas en la fijación de precios para apoyar a las pymes en la adquisición de electricidad. Pues en forma de... vale. En forma, pues pidiendo a los suministradores que reduzcan los precios y con compensaciones respecto a estos costes que les supongan a los suministradores. También ayudas a la inversión y ayudas a la promoción de la electricidad mediante primas que se añadan al precio o mediante lo que se dice contratos por diferencia, es decir, que pueda cubrirse siempre que el precio de la electricidad caiga por debajo de un límite. Bueno, para ello es necesario, primero, para que poder acceder a esta ayuda, es necesario primero que se utilice un procedimiento de licitación y que en él puedan concurrir todos los productores de energía eléctrica. Bueno, el caso que está ocurriendo con el artículo 14 de la ley del sector eléctrico. ¿Qué pasa con este reglamento? Que establece umbrales cuantitativos de notificación, es decir, para poder aplicar este tipo de exenciones no se tienen que superar unos umbrales. Por ejemplo, en este que les digo de ayudas a la promoción de la electricidad procedente de energía renovable, no se tienen que superar los 30 por empresa y por proyecto, pero así podríamos seguir en el resto.
¿Qué pasa con aquellas ayudas que no entren dentro de esas exenciones? No quiere decir que no sean incompatibles, sino que van a ser notificadas y evaluadas por la Comisión. ¿Cómo? Pues conforme a estas directrices que ha ido a lo largo del tiempo dotándose la Comisión y que, bueno, actualmente tenemos las del 2002 y que ya son muy flexibles, ¿no? Ahí lo dejo, por no extenderme más, que si no me extendería mucho más, en la ponencia escrita lo van a tener. Sí que no podía dejar de hablar en este tema, porque tiene su importancia, los marcos temporales de crisis que se han ido estableciendo. ¿Por qué? Porque aquí es verdad que tiene, pues la Unión Europea ha establecido un paquete de medidas que pueden adoptar los Estados miembros para apoyar, primero, para afrontar la pandemia, después la situación económica tras el conflicto bélico. Y actualmente el mercado temporal que tenemos de crisis y transición energética, que fue aprobado en el 9 de marzo y que se va a seguir prorrogando durante un tiempo, tiene que ver con todas estas medidas de energía renovable. No quiere decir que estas medidas ya sean de por sí compatibles. El mercado nos va a decir las que ya son automáticamente compatibles. El resto, procedimiento de control por parte de la Comisión. Bueno, me he dejado un poco lo que son las ayudas fiscales. Las ayudas fiscales tienen que ver, retomando lo que les decía en el inicio, la directiva del 2003. Fíjense, esta directiva del 2003 se creó para armonizar el mercado interior y se creó creando unos tipos mínimos impositivos. Además, se introdujo una amplia discrecionalidad en las exenciones fiscales que se ponían a disposición de los Estados miembros. Esto ha dado una utilización desigual por parte de los Estados de este incentivo y además no siempre con el perfil ambiental. Estos incentivos se contemplan en la directiva como ayudas de Estado, pero que se tienen que aplicar e interpretar conforme al reglamento de exención y a las directrices. ¿Qué es lo que nos viene a decir el reglamento? Ojo, y esto es importante, el reglamento de exención por categorías, que va a haber determinadas exenciones que tengan que ver con impuestos ambientales que van a poder quedar exentas. Siempre que esas reducciones se refieran a impuestos armonizados por la directiva, se va a requerir una serie de condiciones, entre ellas que los beneficiarios se elijan con transparencia y que estos beneficiarios paguen el mínimo de imposición que marca la directiva. Aparte, también recoge la posibilidad de reducciones en otros impuestos ambientales y tasas parafiscales, siempre que esta reducción suponga dotar de mayor protección ambiental. ¿Que no están incluidas en estas exenciones? Pues bueno, pues la Comisión va a aprobarlas o no respecto a esta directiva a la que me he referido anteriormente. Y también tiene esa disparidad entre impuestos armonizados y no armonizados. Bueno, diría muchas más cosas que me he dejado por el camino, pero que evidentemente no da tiempo. Bueno, nuestra imposición sobre la energía ha pasado el filtro convenientemente del régimen de ayudas de Estado en la Unión Europea. Bueno, sabemos que muchos de los impuestos sobre la energía eléctrica han sido analizados por el Tribunal de Justicia y además también con esta perspectiva. Y todos ellos han sido declarados legales. A ver. Hay que, por decirlo un poco más rápido, hay que tener en cuenta que estos impuestos, que se han analizado, tanto el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, el canon hidroeléctrico, se han analizado también los impuestos que tienen que ver con el ámbito de la energía eléctrica y, como les digo, todos ellos han considerado que son acordes al derecho de la Unión Europea, ¿no? Pero sabemos que todos estos impuestos se crearon por la Ley de Sostenibilidad Energética. Se nos presentaron como ambientales, resulta que han resultado ser puramente recaudatorios y que su finalidad ha sido precisamente cumplir con la ayuda o con el incentivo a la energía renovable. Bueno, primero para sostener el déficit eléctrico, tras la Ley del Cambio Climático, para sostener las medidas de fomento a la energía eléctrica. Concretamente, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, es verdad que se cuestionó si era discriminatorio respecto a los productores de otros, o los productores, o se gravaba, se falseaba la competencia porque se gravaban los productores nacionales. Siento que me ponga un poco nerviosa, pero quiero ir rápido y creo que si no las ideas no se quedan claras. Se gravaban los productores nacionales
favoreciendo a lo que es la producción externa. Esto lo reconoció el Tribunal de Justicia, dijo que había una discriminación positiva, pero se descabalgó diciendo que los impuestos no suponían medidas de apoyo, no suponían introducirse en el ámbito de las ayudas de Estado. ¿Por qué? Porque no se quería interferir en la normativa fiscal interna. Pero dejó un asunto en el aire, dijo, no tenemos constancia en los autos de que estos impuestos sirvan como modo para financiar lo que son ayudas. Y antes les he dicho que este impuesto, junto con otros, se utilizaron para financiar, se han utilizado para financiar primero el déficit del sector eléctrico, después o indirectamente el fomento de la energía eléctrica. Es verdad que la ayuda o el régimen retributivo de la energía eléctrica fue declarada legal, compatible con el mercado interior por parte de la Comisión, porque era acorde a los objetivos climáticos y además se hacía a través de subasta pública. Bueno, se analizó la ayuda, pero no se analizaron estos impuestos como mecanismo de ayuda. La sospecha es que seguirían siendo legales, Primero, porque es verdad que se aplican sobre todo los suministradores, porque a veces no, perdón, ya termino. A veces no se traza un vínculo certero entre esta recaudación y su finalidad, y yo me inclino por pensar que, ojo, la finalidad que han tenido estos impuestos, que es obtener ingresos, en este caso para sostener la energía eléctrica, pues haría que no se discutiera como ayuda de Estado. Reflexión final. Bueno, la Unión Europea demanda terminar con la dependencia de la energía externa. Esto refuerza los planteamientos de objetivos climáticos. En este contexto hay que asentar lo que es el mercado interior de la electricidad, armonizar también en fiscalidad. Tenemos en ciernes una directiva de la fiscalidad que va a tener que acompasarse con esta normativa que les digo del reglamento de exención. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta dos cosas. Nuestra fiscalidad de la energía no es una fiscalidad ambiental. Cualquier tipo de medida que se establezca en estos momentos, ayuda fiscal, va a tener que pasar por el filtro del control europeo, y lo único que también cabe la posibilidad que esto cambie con la reforma fiscal que tenemos en ciernes, de la que también se incluye la energía. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Bueno, si bien no puedo ser objetivo, me parece que hemos escuchado 3 ponencias extraordinarias explicando temas muy complejos, y si Raquel insinuó una despedida, no creo que después de la ponencia que acaba de hacer, la Agudema vaya a dejar que solo se dedique a otra cosa. Bueno, seguramente habrá preguntas. Teresa. Yo, en primer lugar, quisiera darle las gracias por sus magníficas ponencias a esta mesa. Me ha resultado muy interesante desde mi no formación en su ámbito de especialización. Tengo una pregunta general para Roger y una pregunta específica para la profesora Macana. No. La pregunta general para Roger es, hoy, leyendo una de las revistas europeas, está claro que si todavía consigue el apoyo, la presidenta von der Leyen va a seguir con el Pacto Verde, lo que se puso en duda durante las elecciones pasadas al Parlamento Europeo, pero va a cambiar de nombre. Ya se habla de Pacto Verde y Social. Para mí eso es muy interesante porque lo social va a ir finalmente a través de una imposición de definitiva, porque Lucía lo ha planteado en varias ocasiones, que esté sometido a la unanimidad ha sido hasta ahora siempre el pleno. Habrá que superar eso si realmente vamos a un pacto verde y social. Luego, me ha gustado muchísimo la presentación de Raquel, pero hay una cuestión vinculándolo con una de las cuestiones que ha señalado Lucía, y es el tema de las subvenciones para evitar la deslocalización. Cuando tú has planteado precisamente la cuestión del marco temporal de crisis y transición que aprueba la Comisión Europea, yo, precisamente para la ponencia que me pidió Sergio, cuando me planteaba qué tengo que analizar, y fue este caso tan
interesante de la empresa sueca a la que Alemania le da 900 millones de euros una subvención para que construya una fábrica de batería eléctrica y no se vaya a Estados Unidos, y la aprobó. Además, entra dentro de lo que te has señalado, porque además era una renovación de ese marco de transición. Y ahora resulta esta semana que dice la empresa sueca no es suficiente, 900 millones de euros. ¿Qué ocurre? Porque además me gusta, tú no lo has mencionado el término, pero luchar contra la deslocalización puede abrir una especie de guerra. Es decir, ¿quién da más? Y además, ¿cuánto más? Y no lo sé, me ha resultado muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, y una cosa, Ismael, en Oslo hay el mayor número de coches Tesla que yo he visto nunca, porque tiene unas subvenciones tremendas precisamente para circular dentro de una ciudad noruega, que son los mayores productores de petróleo, pero es alucinante, perdón por el término poco académico, es alucinante las subvenciones que tienen, y por eso hay tanto Tesla circulando por Oslo. Muchísimas gracias en cualquier caso. Bueno, yo poco tengo que decir. Aquí cada vez se ven más los Tesla. En el sector del taxi, el Tesla se está comiendo al Prius y realmente no salen caros. Es que, claro, combinas, no es lo mismo la adquisición por un particular que la adquisición por una empresa. O sea, si realmente te comes el IVA, entonces el precio empieza a ser más competitivo. O sea, un taxi Tesla actualmente te sale por 25.000 euros una vez que desgravas el IVA. O sea, realmente, vamos, tienes muchísimas marcas chinas, pero no es un lujo. Claro, en sectores como el taxi, en el que tienen un circuito urbano y con la mejora tecnológica que han tenido estos, vamos, a mí me cuentan los taxistas que a veces no tienen ni que cargar por la noche, que les da para continuar un rato el día siguiente. Y claro, luego la propia empresa pone sus propios puntos de carga, pues bueno, desde luego que, claro, para otros usos realmente es complicado, aunque haya subvenciones, aunque haya desgravaciones. Las desgravaciones en el IRPF no son para vehículos de empresas, son para vehículos particulares, en este caso, en función del uso que tenga, realmente se hace complejo, ¿no? Porque claro, lo que tienes que pensar es, primero, eso híbrido enchufable, eléctrico puro, tengo que hacer una obra en casa, cuánto me subvencionan, las desgravaciones hay, bueno, realmente luego mucha miseria en algunas cosas, realmente cuánto me sale esto y luego qué costes voy a tener de todo tipo, ¿no? Los costes no solo son los económicos, ¿no? Sino determinadas cargas que vas a tener que soportar. Lo de la unanimidad, desde luego, no sé, yo creo que la oportunidad, vosotros sois internacionalistas, pero creo que la debimos perder cuando entraron los del Este, porque me parece a mí que vamos por mal camino para que esa cláusula pueda cambiar en algún momento. En algún caso se ha tratado de que las medidas fiscales no se consideren fiscales, sino que se consideren ambientales, para ver si se pueden adoptar con otros criterios, pero en fin. Bueno, respecto a lo que... perdón, no, simplemente iba a decir dos cosas, una cosa muy rápida. Respecto a lo que plantea la profesora Fajardo, la intervención de un Estado miembro que está ayudando en proyectos de otro Estado miembro, es verdad, esto está contemplado como posibilidad de financiación, financiación que está auspiciada a la Unión Europea, ¿no? Bueno, seguramente que del caso sueco sabe más usted que yo, sabes más tú que yo, que te tuteo. Pero bueno, en fin, esto es una cosa que está contemplada, como también están contempladas las subvenciones que proceden de terceros países. Ahora hay un reglamento sobre las subvenciones extranjeras que quieren ponerse cortapisa, porque es verdad, por ejemplo, hay proyectos que hubo en Hungría que se estuvieron financiando a través de Rusia. Bueno, pues a esto se quiere poner freno y la Comisión quiere investigar
si realmente, bueno, pues, cómo están haciendo estas ayudas y, evidentemente, no sé, lo hará desde el perfil de ayuda de Estado, supongo. Simplemente quería aportar eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario más? Si no, lo hay. Vamos por clausurada la mesa. Me queda claro a quién voy a consultar el coche que tengo que comprar. Invitamos a los directores de la jornada a que procedan a su clausura. Lo hago desde aquí porque así no tenemos retraso. Les había dicho antes Ismael para que fuera en Noruega a comprar un coche, me interesa. Y respecto a Raquel, no sé lo que tenía pensado, pero por no le una cosa más con audio. Ya. Y se las publicaciones. Todo lo demás a escrutinio. Yo cierro muy rápido y os doy un par de instrucciones porque esto continúa un poco. Lo primero, muchas gracias a todos porque teníamos unas expectativas de que esto iba a ser muy fructífero y luego lo hemos cumplido de sobra. Lo he pasado muy bien, hasta con la final de financiación disfrutada, que estamos allá de ir al psicólogo, por lo cual muchas gracias a todos. A los que habéis apuntado hasta el final, que tiene todavía más mérito, y sobre todo a esos tres sujetos que hay en la esquina. Vamos a permitir, Guillermo y Jaime los menciono en primer lugar y a Real, que ya lo dije al principio, y ahora todavía más, que ahora va por su salud, pero más que es un muchacho montañés fuerte y lo aguanta todo, pero sin ellos no hubiera sido posible esto, literalmente. Sin Jaime y Guillermo, por supuesto, pero Real ha sido una especie de cancerbero que no falla nunca y que consigue que todo esto termine muy fuerte.